Tenemos aquí entonces para hoy, que sería nuestra número 5, la sesión número 5, y la podemos entonces ver en la página 27. Hoy vamos a ver entonces, a tratar de cubrir el material de la página 27 hasta la página 33, que es lo que va a quedar de tarea. Así que vamos a tratar de cubrir, pues, en lo que se pueda ese contenido, ese material, que no es para asustarse, simplemente es para seguir, vamos a decir que ciertas fórmulas. Generalmente la matemática viene con fórmulas o con definiciones. Lo que de pronto no está escrito en una fórmula está escrito en palabras, y con esas palabras nosotros hacemos entonces la interpretación de qué es lo que se quiere para poder aplicar. Así que la matemática no es que es tan complicada, sino que todo está allí, pero a veces nos acostumbramos a que todo va directamente a los números, a las operaciones, pero no le prestamos atención a esa parte escrita. Es poca, pero es necesaria. Bien, entonces aquí vamos a hablar de las razones trigonométricas. Vamos a meternos en este momento a lo que es el área de trigonometría, y que sí pudiéramos decir que de todas las áreas que tiene la matemática, la trigonometría es la que da un poquito como más de problema por su forma. Nos habla de cosas que no estamos acostumbrados a trabajar. Nos gusta más lo que es la aritmética y el cálculo, pero ya esta de acá pues nos lleva entonces a otro plano. Empezamos con el concepto de ángulo. Dice aquí que en geometría plana un ángulo está formado por dos rayos que tienen un punto en común llamado vértice. Y los rayos que forman un ángulo se denominan lados de un ángulo. Un rayo es la parte de una recta que se extiende en una dirección desde un punto sobre la línea. Bien, ángulo, el concepto de ángulo. Un ángulo nosotros lo podemos encontrar en nuestro entorno, en el lugar que sea. Por ejemplo, yo estoy ahorita mismo aquí en una habitación y yo tengo 4 paredes. Donde se une pared con pared, allí me forma un ángulo. Igual, la pantalla de mi computadora tiene 4 lados, y yo, donde se unen 2 lados, yo allí puedo observar un ángulo. Entonces, la definición que nos hablan acá es aquella que está pues ligada con ya algo más metido a la matemática, y nos habla de lo que es un rayo. Y un rayo no es más que una línea que nace desde un punto fijo. Hay un punto y a partir de allí yo voy a extender una línea. O sea que no es una línea normal que se extiende en ambos lados, que se extiende hacia el infinito por donde usted la vea. Pero el rayo tiene un punto inicial, desde allí nace. Yo hago un puntito y a partir de allí, entonces yo voy a sacar una línea. Y 2 rayos en un solo punto, entonces me hacen lo que es un ángulo. Nosotros aquí vamos a hacer pues algunas gráficas bastante sencillas de lo que son ángulos, para entonces buscar lo que son sus funciones, las funciones trigonométricas más que todo. Pero antes de llegar allá, entonces vamos a trabajar con los grados y los radianes. Ustedes aquí, para hacer varios cálculos, varias operaciones en este tema, sí será necesario que se apoyen con una calculadora, y si tienen una científica, mejor. Si están utilizando computadora, su computadora tiene una calculadora, y ella les puede hacer de mucho beneficio. Igual, nosotros en el internet ahora tenemos de la mano muchas aplicaciones que nos ayudan a simplificar los procesos. Todo ahorita mismo en la modalidad virtual que estamos viviendo obligados, tenemos de la mano muchas herramientas y todo es válido. Yo no puedo decirle a usted ahorita que me haga un proceso manual cuando lo que necesitamos ahorita mismo es la tecnología. Entonces, agotemos todos los recursos que tenemos a mano para entonces nosotros simplificar nuestro trabajo. ¿Es necesario hacer procesos manuales? Sí, es necesario. Nosotros no podemos dejar que nuestra mente se vuelva tan fresca y querer que todo nos lo haga la computadora, el celular.
y cuando no tenemos ninguna de esas herramientas quedamos que no sabemos qué hacer porque no aprendimos a hacerlo manualmente. Entonces, sí hay cosas que es necesario que se hagan manualmente, pero pues ya el mismo entorno nos está obligando a hacer trabajos más que todo con la tecnología. Entonces, aquí yo ahorita les voy a proyectar la calculadora de mi computadora para que veamos entonces también cómo hacemos algunos pasos. Vamos a empezar entonces hablando de los grados y de los radianes. Dice que el sistema sistemas de medición de ángulos en grados y en radianes. Hay dos sistemas que generalmente se utilizan para medir los ángulos. En el sistema sexagesimal, cuya unidad de medida es el grado, y el sistema circular, cuya unidad de medida es el radian. ¿Cuál es el más común que nosotros utilizamos? Los de los grados. Pero son dos sistemas que se utilizan y pues equivale a lo mismo. Entonces aquí tenemos también una clasificación de lo que son los ángulos, según la dirección de los giros, de acuerdo a su posición. Este material que tenemos aquí, pues entonces lo guardamos para lo que es una teoría, para un ejercicio, ya, para que nosotros manejemos estos conceptos. Cuando tenemos un ángulo positivo, cuando él se mide en sentido contrario a las manecillas del reloj. Cuando tenemos un ángulo en sentido negativo, cuando va entonces a favor. Usted sabe que las manecillas del reloj, ellas van bajando y dan la vuelta. Entonces ahí marcamos ángulos negativos. Cuando vamos al plano cartesiano a graficar ángulos, cada vez que lo tenemos que hacer en sentido contrario, son ángulos negativos. Y entonces, en sentido opuesto a las manecillas del reloj, tenemos entonces ángulos positivos. Tenemos los ángulos de acuerdo a su posición, los complementarios, los suplementarios y los adyacentes. Y aquellos que son opuestos por el vértice. Y según su magnitud, entonces tenemos el obtuso, el recto, el agudo, el llano y el perígono, que es el que da la vuelta completa, la que da el giro completo, los 360 grados. Bien, vamos entonces a empezar a hacer las conversiones, ¿ya? Esto simplemente es una parte donde tenemos, como quien dice, retornar. Esto se dio en escuela, esto es clase de escuela, nada más que nosotros estamos saltando todo eso. ¿Por qué? Porque así es la secuencia de la materia. Una parte se da en un nivel, la otra parte se da en el otro nivel, y así nos vamos hasta que llegamos a los últimos niveles. Entonces no podemos regresar a dar lo mismo, pero sí traemos para entonces refrescar el conocimiento. Lo primero que vamos a hacer entonces es hacer el uso de estas dos fórmulas que tenemos aquí. Lo podemos hacer manual, lo podemos hacer entonces mediante el uso de la calculadora. Claro está que lo vamos a hacer con calculadora porque no tenemos tiempo para hacer tantos cálculos manuales. Entonces, estas dos fórmulas que están aquí, ustedes las van a tener a la mano. Ahorita mismo la tienen en su módulo. Recuerden, módulo obligatorio, uso obligatorio. Ahí yo no estoy agregando cosas que no estén en el módulo. Yo tengo mi módulo. Y entonces ahí tenemos esas dos fórmulas de la página número 27. Esas dos fórmulas, ¿qué vamos a hacer con ellas? Vamos a pasar de grados a radianes o de radianes a grados. Los radianes los vamos a representar con las iniciales RAD, RAD, y los grados entonces con el cerito arriba del número. Y entonces aquí tenemos la fórmula. La fórmula viene lista de teclear nada más, de teclear. Un radián, ¿cuánto equivale? Si yo lo quiero pasar a grado, si yo tengo radianes y lo quiero pasar a grado, yo voy a utilizar esta fórmula, que sería 180 sobre pi. ¿Quién es pi? Pi es un número griego, un número irracional que tiene una numeración infinita, pero nosotros simplemente vamos a utilizar sus primeros 4 números decimales. Así que vamos a trabajar con 3.1416. Todos los demás números no los vamos a utilizar porque no los vamos a terminar de escribir. Cuando usamos uso de la calculadora, todos los números se están utilizando, pero cuando lo hacemos manualmente estamos desechando muchos números. Entonces, con la calculadora, simplemente con teclear la tecla pi, usted va a encontrar, o sea, su problema va a ser mucho más exacto
que lo que podamos hacer manualmente. Así que estas dos fórmulas que están aquí son las que vamos a utilizar, ¿ya? Vamos a ver entonces, aquí tenemos los ejemplos, cómo pasamos de radianes a grados y viceversa, de grados a radianes. Todo de acuerdo a esas dos fórmulas que tenemos ahí. Dice, para convertir de grados a radianes y viceversa solamente es necesario tener presente las equivalencias entre ambos y realizar las operaciones necesarias. Aquí tenemos 4 ejemplos. Esos ejemplos están en la página 28 de su módulo, ya, módulo a mano, y podemos ver de dónde sale cada cosa. ¿Qué tengo que saber yo? ¿Cuánto vale, por ejemplo, dice convertir 120 grados a radianes? Yo necesito pasar a radianes. Entonces, yo voy a estar trabajando con estas dos fórmulas. Voy a ver si me las llevo. No me permite llevármelas. Entonces, dice 120 grados a radianes. Me los están dando en grados. Los tengo que pasar a radianes. Así que, ¿qué fórmula yo voy a utilizar para que al final, entonces, obtengo los radianes? Vengo aquí y observo. Dice que esta es para un radián y esta es para los grados. ¿Cuánto vale un grado? ¿Cuánto vale un radián? Entonces, después que yo observo, selecciono, simplemente reemplazo y desarrollo. 120 grados a radianes. 120 grados sería 120 por, esto es un grado, 120 por un grado. ¿Cuánto vale un grado? Un grado vale pi sobre 180. ¿A dónde está eso? Aquí, ve. Aquí no la puedo quitar. Vamos a ver si me permite bajarla. Ok, más o menos aquí está. A la fuerza, pero ahí está. Bien, entonces, ¿cuánto vale un grado? Ya, 120 grados. Un grado, que son los que vienen con el 120, aquí está. ¿Cuánto vale un grado? Vale pi sobre 180. Si voy a traer el pi sobre 180 y lo voy a reemplazar. Luego de eso, yo voy a tomar mi calculadora y voy a multiplicar 120 por pi entre 180. En este caso, el pi no se ha transformado a su decimal. Simplemente lo que hicimos fue multiplicar 120 por 1 sobre 180. Y eso se va a simplificar. 120 entre 180, yo voy a empezar simplificando por 10. Así que de 120 me queda 12 y de 180 me queda 18. 12 y 18 lo simplifico, por ejemplo, por el número 6. Es un número común. Entonces, 12 entre 6 a 2 y 18 entre 6 a 3. De allí sale esto. Pero también lo podemos hacer, repito, con una calculadora. Entonces, ahí tenemos para pasar el de grados a radianes. Ya yo tengo aquí, entonces, mi respuesta en radianes. Convertir 240 a radianes, el mismo proceso, ¿ya? ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque mi valor viene con el cerito, es grados. Entonces, aquí dice que un grado vale pi sobre 180, así que yo voy a traer mi pi sobre 180, reemplazo y desarrollo. Y la otra es convertir entonces de radianes a grados, 2 radianes a grados. ¿Cuánto vale un radián? Un radián vale 180 sobre pi. Entonces yo voy a traer eso y lo voy a multiplicar por 2. Ahí dice 2 rad es igual a 2 y el rad se convierte en 180 sobre pi. En este caso, el número pi fue desarrollado, se transformó a su decimal y aquí tenemos entonces el cálculo. Repito, usted apóyese con una calculadora. No tiene, use su celular tiene la calculadora científica, nada más basta con girarlo y ya tiene la información. 5 pi sobre 6 radianes a grados, lo mismo, rad se quita y se reemplaza por 180 sobre pi.
se hace la operación. En este caso se pueden simplificar las pi. Una arriba, una baja, mediante la operación multiplicación se pueden simplificar. Y ya simplemente multiplico la parte de arriba y divido por la parte de abajo. Bien, aquí inmediatamente hay tarea para hacer. Eso está en el módulo, para transformar. Y luego entonces viene esto que sí se ve complicado, pero no es nada de complicado. Simplemente dominar las funciones trigonométricas. Voy a terminar aquí con esta parte del módulo y luego me traslado a la pizarra para entonces hacer algunos de estos que tengo aquí y trabajar la formativa que tengo acá. Bien, las funciones trigonométricas de un ángulo cualquiera del primer cuadrante. Generalmente hablamos del primer cuadrante porque ahí es donde yo tengo las coordenadas positivas. Desde allí es mi posición inicial. Entonces ahí yo voy a tener un punto. Yo salgo desde el origen. Aquí tenemos la gráfica. Dice el texto, sea phi, se dice phi, se dice si, se dice teta, a ese símbolo. Un ángulo en posición normal, perteneciente al primer cuadrante, y sea un punto P, XY, un punto distinto del origen y situado sobre el lado terminal del ángulo. Definiremos las funciones trigonométricas de forma general. Forma general. Ahora, después de esto, entonces, ya le damos valores a X, a Y, a la abscisa y a la ordenada. Esta es la gráfica general y estas son las funciones para esta forma de la gráfica. Ellas van a seguirse usando independientemente en la posición que allí. Entonces vamos a tener ángulos negativos y eso va a depender, ahí van a cambiar ellas en lo que es solamente signo. Mientras tanto sigue siendo lo mismo, no hay cambio. Entonces, usted se las aprende. Si no se las quiere aprender, téngalas a la mano. ¿Por qué? Porque ya ellas vienen listas nada más de reemplazar. Aquí no vamos a hacer nada más allá. El tiempo no nos permite hacer algo más allá. Entonces nosotros vamos a trabajar así como ellas están, buscando nada más los ángulos. Bien, entonces, cuando hablamos de las funciones trigonométricas, estamos hablando de tres funciones principales, que sería seno, coseno y tangente. Después de ellas, entonces vienen sus recíprocas, que sería la cotangente, la secante y la cosecante. Son recíprocas a las tres principales. Repito, ¿quiénes son las principales y que usted las va a encontrar en su calculador? Quienes tienen una calculadora científica, ya cada tecla aquí trae la palabrita sen, cos, tan. Pero al fondo, algunas, claro, aquí hay modelos y de acuerdo a los modelos usted va a tener funciones mucho más avanzadas y otras que son un poquito más leves. Entonces usted va a encontrar, usted en la calculadora no va a encontrar, por ejemplo, cot, que sería cotangente, ni secante ni cosecante. Usted va a encontrar es una sen o un sin con un menos 1, un cos menos 1 o un tan menos 1. Eso es lo que me lleva a entonces a estas que están acá. Así que la primera es sen, su abreviatura sería sen. Este simbolito que está allí es el símbolo de ángulo. Puedo decir sen del ángulo o seno del ángulo. Y su definición, esta es una definición, dice que es y sobre r. ¿De dónde sale y? ¿De dónde sale r? Bien, todo eso sale de aquí de la gráfica. Ya tenemos un ángulo, ya en antes vimos cuándo se forma un ángulo, de dónde sale, de un punto, que está formado por dos rayos, etcétera, etcétera. Bien, allá hay un lado inicial y un lado terminal. ¿Cuál es el lado inicial? De donde sale mi rayita, mi marquita. Sale, termina. Donde termina yo voy a poner una flechita y con eso ya yo estoy marcando que ya hay un ángulo. Entonces, aquí tenemos un plano cartesiano. Y el plano cartesiano, mi eje horizontal, que es el eje de las X, se llama abscisa. Y la abscisa se representa con la X. Estas son
Términos clave, palabras claves que no podemos olvidar. Abscisa es X, es el eje horizontal. ¿Ya? Eso me representa la X, ahí donde yo veo sen, cos, ahí dice X sobre Y sobre X sobre R. Bien, esa es mi abscisa. La ordenada, entonces, sería el otro eje, el eje vertical. Esa es la ordenada y me representa a la Y. Pero está la otra línea que me está definiendo el rayo, el lado terminal de mi ángulo, el que sale del vértice y es que me define en qué lugar está quedando mi ángulo. Esa línea que sale y llega al punto PXY, entonces esa es mi distancia, o también conocido como R. Lo podemos encontrar como R o como D de distancia. Entonces, esos tres lados forman un triángulo. La abscisa, la ordenada y el punto P. Me están formando un triángulo. Pero la ordenada yo siempre la voy a tomar paralela al eje Y. Mi ángulo siempre se va a medir referente o sobre el eje X. En ningún momento usted va a ver un ángulo que sale desde el eje Y. No, él siempre va a salir o va a llegar al eje X, siempre. No me lo va a marcar en otro donde me topa al eje Y. Siempre va a ser así. Entonces, de ahí sale Y, R y X. ¿Quién es mi X? Mi X yo siempre la voy a encontrar en el eje de la abscisa. Ahí, ¿de dónde sale? Ahí va a haber una medida X, una medida, un número. Si no está, yo lo debo conseguir. El Y lo voy a encontrar en la otra línea que está a la par del eje Y, ellas siempre van a estar paralelas. Ahí también yo voy a tener una medida. Y mi R entonces será aquella línea que me define el lado terminal de mi ángulo. Bien. Y el símbolo sería el ángulo. Con esto yo encuentro cuánto mide este ángulo que tiene mi ángulo en posición normal del primer cuadrante. La forma de yo conseguir mi R viene dada por el teorema de Pitágoras. O sea que aquí se empieza a enlazar un montón de cosas que ya se trabajaron en la matemática. Mi R, mi distancia o mi C, como también se vio en X tema, pero es lo mismo, va dada por, en este caso hablemos de R, igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. Desde esa fórmula, usted me puede encontrar la R, la X o la Y. Claro está, vamos a tener que despejar. Entonces, clave para este tema, domine esto que está aquí. El seno siempre será Y sobre R. No me cambie la Y por una X, ni la R por una X. No, es Y sobre R, el coseno X sobre R, y la tangente Y sobre X. De ahí en adelante, las otras tres son las inversas de las principales. Otras palabras muy utilizadas en esto sería lado opuesto, lado adyacente, hipotenusa. El lado adyacente es lo que está abajo junto al eje X. Ese sería mi lado adyacente. Mi lado opuesto sería mi Y. ¿Y por qué se dice opuesto? Porque él está opuesto al vértice, al ángulo. El ángulo hace así. ¿Quién es opuesto? Es lo que está acá. ¿Ya? Si yo tengo aquí, esta es mi abertura de mi ángulo, lo opuesto a lo que está al frente, o sea, esto que me queda acá. Entonces, eso es lo que normalmente encontramos y todo significa lo mismo. Ok, entonces, seno Y sobre R. ¿Dónde está aquí R sobre Y? Aquí está. ¿Ve? Entonces, ¿quién es el opuesto del seno? La cosecante. Eso que dice CSC se llama cosecante. Pueden anotarlo. El coseno dice X sobre R. ¿Quién es su inverso? La secante. Eso que tiene abreviado sec se dice secante. ¿Ya? Son las inversas. Y la tangente, que es Y sobre X, su opuesta o su contraria sería la cotangente. Aquí están las iniciales. Cot de cotangente, tan de tangente, sen de seno, cos de coseno.
sec de secante y CSC de cosecante. Bien, entonces aquí empezamos a ver los primeros ejemplos de cómo vamos a encontrar. Dice, encuentra el valor de cada una de las 6. Son 6, ¿ya? Seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Encuentra el valor de cada una de las 6 funciones trigonométricas si el punto P, 3,4, pertenece al lado terminal del ángulo. Y busque el ángulo. Miren, aquí está la figura y lo que yo hago es buscar el punto 3,4. ¿Cómo voy a encontrar el punto 3,4 aquí? Bien, recordemos que en un par yo tengo XY. Aquí en la definición me hablan del punto XY. El primer número del par lo ubico en mi eje X. Y el segundo punto, o el segundo número, lo ubico en el eje Y. Entonces, en X, voy a bajar un poquitito aquí. Bien. En X, aquí dice P 3,4. El 3 lo voy a buscar abajo en X. ¿Ve? Yo grafico, yo hago mi eje. Como nada más voy a trabajar mi primer cuadrante, no es necesario hacer lo demás. Y allí yo me ubico en el 3. Luego busco el 4. ¿Dónde voy a encontrar el 4? En Y. Recordemos que el Y es el eje que sube. Y X es el eje horizontal. Entonces yo busco mi punto 3. Y allá busco mi punto 4. ¿Qué hago con ellos dos? Con ellos dos yo me voy a ir por la línea apuntada hasta el momento donde ellos se van a cruzar. Ahí donde se cruzaron, ese es el punto 3/4. Y a partir de allí entonces yo dibujo mi triángulo sobre mi plano. Bien, ya tengo mi punto, ya tengo mi dibujo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar las 6 funciones y voy a buscar cuánto mide el ángulo. Para eso, en este caso, ya yo sé cuánto mide X y cuánto mide Y. ¿De dónde salió eso? Del punto 3,4. Mi primer punto es 3, mi segundo es 4. El 3 es de X y el 4 es de Y. O sea que ya yo sé cuánto mide X, cuánto mide Y. ¿Qué me hace falta buscar? ¿Cuánto mide la distancia o el R? ¿Qué R? El que salió desde el vértice hasta el punto donde yo encontré la unión del 3 y el 4. ¿Cuánto mide? Para yo encontrar cuánto mide, entonces tengo que hacer uso de la fórmula R que tengo aquí. Ya yo sé cuánto mide X, cuánto mide Y, simplemente reemplazo y desarrollo. Y ahí yo voy a encontrar una R, un valor. Puede ser entero, puede ser decimal. Y ese es el valor que yo voy a encontrar. Y apoyándome de mi calculadora, esto es bingo. Bien, entonces aquí reemplacé mi X vale 3, mi Y vale 4, lo reemplazo en la fórmula, la desarrollo, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9 es 25, y la raíz, ahí me están dando una raíz cuadrada. Yo voy a sacar la raíz cuadrada de 25, que eso es 5. Ya tengo mi X, mi Y y mi R. O sea que yo tengo esta forma, ¿ves? Simplemente traigo mi Y, la reemplazo aquí, mi R la reemplazo aquí. Pero todavía no he encontrado cuánto es el valor del ángulo. ¿Cómo yo voy a encontrar el valor del ángulo? Ah, la voy a encontrar con una de estas que me trabaje con los datos conocidos. ¿Y cuáles los datos conocidos? Mi punto me dio 3, 4. ¿Y quién es 3 y 4? X y Y. ¿Y cuál de ellas me trabaja con las principales? ¿Ok? Seno, coseno, tangente. ¿Cuáles de ellas me trabaja con X y con Y? La tangente. En este caso, la tangente. Porque la tangente me está trabajando con Y con X. ¿Qué hago yo? Divido y después aplico entonces los inversos. Ok, mucha información, poco tiempo. Voy a irme a la pizarra para tratar de desarrollar con esto. No importa que nos llevemos unos minutitos más para que entonces me puedan trabajar la tarea. Todo esto que está aquí es formativo y está listo para trabajar. Y esto que está aquí es la sumativa. Mis estudiantes de plataforma la van a encontrar establecida en un PDF con criterios más claros, pero es la misma actividad. Aquí tienen la primera parte
y la segunda parte, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a encontrar el ángulo y vamos entonces a tratar de hacer la gráfica. Voy a irme a la pizarra. Bien, aquí ya tenemos la fórmula. Dije que íbamos a hacer aunque sea uno o dos de estos y lo vamos a trabajar con lo que dice evaluación formativa. Vamos a pasar el primer problema que dice 160. Estoy hablando de la página 28, es un módulo. Y en la página 28 del módulo dice, hay varios cuadros para rellenar. Una de esas dice 160 grados. Bien. ¿Cómo yo transformo 160 grados a radianes? Me lo están dando en grados y lo quieren en radianes. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas son las que yo voy a usar? Miren, son las mismas, nada más que está cambiando de posición los números. Entonces, si me lo dan en grados, yo lo tengo que pasar a radianes. Pero para eso yo empiezo por quitar mi grado. Mi grado vale pi sobre 180. Entonces, por ahí es donde yo voy a iniciar. Escribiría 160. Ese gradito que está aquí es lo que yo voy a reemplazar. ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué lo voy a reemplazar? Por este pi sobre 180. Pi sobre 180. Yo puedo automáticamente cancelar un 0 de arriba con un 0 de abajo. Estoy simplificando por 10. De allí puedo volver a simplificar. En este caso puedo simplificar por 2. Si yo simplifico por 2, aquí me va a quedar 16 entre 2. Eso es a 8 y acá a 9. Finalmente, yo puedo escribir esto como 8 novenos pi. Y no tuve que utilizar la calculadora. Si yo quiero utilizar la calculadora, entonces yo pongo en mi calculadora 8 entre 9 por el pi. Y eso me daría a 2.79 y muchas cifras más. 2.79, 25, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es obligatorio y necesario? No, 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 no. Usted lo puede dejar planteado con pi. Y para hacer esta, entonces hacemos lo mismo, nada más que en vez de poner el pi arriba y el 180, lo hacemos al revés, para entonces pasarlos a radianes. Esas son las casillitas que tenemos para hacer allí en la página 29. Pero me interesa mucho más el tema de los ángulos de la posición. Voy a hacer el problema de la página 31. Allí hay varios problemas por hacer. Voy a hacer el primero y nos pasamos de hoja. Y el punto de referencia del primer cuadrante dice que es el punto P, 1, 2. Ok. Ustedes tienen allí inmediatamente el espacio para hacer la gráfica. Yo la voy a hacer aquí pequeñita. 1, 2. Recordemos, en todo, este siempre va a ser X y el siguiente número siempre va a ser Y. Siempre. Para este tipo. Hay cualquier cantidad de problemas que cambiamos la forma y en base a una fórmula tenemos que regresar. Pero ahorita mismo no hay nada complicado, no hay grado de complicación. ¿Ok? Estamos trabajando la parte sencilla. X vale 1, ¿ok? Si yo tengo que poner una escala aquí, 1, 2, 3, 4, 5, voy a poner mi otra escala acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Entonces, ya yo sé que esta de aquí abajo es mi X y este es mi Y. Esto es lo que usted tiene que estar haciendo ahorita mismo ahí en su módulo, en el espacio que tiene para trabajar. Entonces, aquí está mi 1 y el 2 en Y está hacia arriba, estaría aquí. ¿Qué voy a hacer yo con esos dos numeritos? Entonces, me vengo hacia la derecha, donde ellos se van a unir. Ellos se están uniendo más o menos aquí, en este punto. Ese es el punto P que mide o que vale 1, 2. Entonces, aquí, desde aquí hacia el vértice, yo voy a hacer mi línea y este va a ser mi ángulo. Ya yo sé que mi Y vale 2 con esta información y que mi X vale 1. ¿Qué me hace falta conseguir? Mi R. Y ya yo conociendo estas dos cosas puedo encontrar R. Conociendo estas dos cosas puedo encontrar el ángulo. Entonces, ya yo desde hoy tengo que estar repasando el tema de las funciones y el tema de la definición de cada una de las funciones. Si estos son los dos valores conocidos que me dan mi problema, yo tengo seno, coseno, tangente, que son las principales. ¿Cuál es la que me utiliza X y Y? Porque está la otra que me utiliza la R. Yo no sé cuánto vale R. Ahora, la puedo conseguir y después que la consigo, ya yo puedo utilizar cualquiera de mis funciones para encontrar entonces el valor. Pero generalmente tratamos de hacer el trabajo con los valores ya conocidos, los conocidos X y Y. Entonces, ¿quién es esa? La tangente. La tangente del ángulo mide Y sobre X. Ah, entonces yo ahorita voy a buscar el ángulo, cuánto mide mi ángulo. Para eso, sigo aquí reemplazando. ¿Cuánto vale mi Y en mi problema? 2. ¿Cuánto vale mi X? Aquí está, vale 1. 2 sobre 1. Si yo necesito buscar mi ángulo, en la forma de yo buscar el ángulo, yo tengo que eliminar esto que dice aquí tan. Tengo que eliminarlo. ¿Cómo lo elimino? Ustedes tienen un problema ya desarrollado donde para yo quitar esto, entonces yo escribo tan a la menos 1. ¿De dónde sale ese tan a la menos 1? Eso es como cuando usted está multiplicando un 4 por X. Para usted quitar el 4, ¿qué hace usted con el 4? Lo pasa para el otro lado dividiendo. Entonces, aquí no es que vamos a dividir entre tangente, porque ya aquí entonces yo tengo una tecla en mi calculadora que me permite trabajar con esto de forma directa. Entonces, cada vez que yo tengo que quitar de aquí, si fuera sen, si fuera cos, entonces lo paso para acá con un exponente negativo. Y 2 sobre 1 no es más que decir 2. Ese 1 de abajo yo lo puedo quitar. Lo puedo quitar, lo puedo omitir. Bien, y en mi calculadora yo tengo una tecla que dice tan a la menos 1. Voy a ver si ahorita se las puedo presentar con... Y aquí esto me va a dar a 63,43. Ese es el valor de este ángulo que está aquí, ¿ves? ¿Cuánto mide ese ángulo? 63,43. Y tiene sentido, tiene lógica. ¿Por qué? Porque recordemos que hasta la mitad aquí yo tengo un ángulo recto, mide 90 grados. Y miren, 63,43 mide menos de 90, o sea que él está dentro del primer cuadrante. Teniendo ya esta información, entonces ahí ustedes tienen para rellenar los espacios. Seno del ángulo, entonces ahí terminamos de llenar. ¿El seno de quién? ¿Cuánto vale el ángulo? 63,43 es igual a Y sobre R. Ajá, ¿y cuánto es Y sobre R? Ya yo sé cuánto, ok, no he buscado mi R, voy a buscar aquí mi R. Y mi R no es más que la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. Bien, entonces mi X vale 1, aquí sería 1 al cuadrado es 1. ¿Y cuánto vale Y? Y vale 2.
elevado al cuadrado es 4. Lo estoy haciendo así porque ya me estoy quedando sin espacio. Y esto es raíz de 5. Lo podemos trabajar así mismito como está en raíz o podemos pasarlo a decimal. Simplemente tecleamos raíz de 5 y signo igual. Si no lo dejamos así expresado, entonces, ¿cuánto vale mi y? 2. ¿Cuánto vale mi r? Raíz de 5, lo dejamos así. ¿Es válido? Claro que es válido. Luego viene el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale mi ángulo? Es el mismo ángulo, 63,43. ¿Cuánto vale el coseno? X sobre R. Y mi X vale 1, mi R vale raíz de 5. Y así sucesivamente me voy con todos los demás. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y eso entonces es lo que tenemos que hacer allí. En cuanto a eso, todos los problemas que están allí para desarrollar se hacen siguiendo el mismo patrón. El mismo patrón. Usted grafica el punto. Después que grafica el punto, ya usted sabe que ahí tiene su X, tiene su Y. Con eso consigue la raíz para obtener R. Y entonces decide con cuál función va a encontrar el ángulo. No hay ninguna que no se haga igual. Todas se hacen utilizando el mismo patrón. Voy a retirarme de aquí de la presentación y antes de salir quiero mostrarles, vamos a ver si aquí me permite presentar. Miren, esto que está aquí, que yo espero que lo estén viendo, es la calculadora. ¿La pueden observar? Sí, profe. Si no, Sí, les profe, estoy sí. mostrando una calculadora. Sí, ok. Esta es la calculadora que tiene la computadora. Esta es la calculadora que tiene la computadora. Tal vez no tiene las mismas funciones en el mismo lugar que tiene mi calculadora, que yo uso acá la manual, pero les puede ayudar. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta sección que dice trigonometría, aquí yo tengo mis funciones, ¿ve? Pero aquí no tengo la tan a la menos 1, ni la sen a la menos 1, ni nada de eso. Ya las tengo listas de utilizar. Entonces, basta con que yo teclee. Aquí tengo la tangente, acá arribita, y en este caso me utilizo 0. Habría que entonces tomarse el tiempito, saberla, trastearla como uno dice, y de esa manera entonces se les puede ayudar. Si no tienen en su, por ejemplo, en su celular, ustedes pueden encontrar la calculadora científica y les puede ayudar mucho. Bien, entonces ahora sí. Bueno, Roy y Denise fueron los que asistieron a mi clase.